¿Cómo están, estimados colegas y audiencia en general? Volvemos con Vladimir Gutiérrez. En esta segunda parte hablaremos del relleno sanitario. Según la ley 1333 en su reglamento de gestión de residuos sólidos, menciona de que se debe tocar los puntos de recolección, disposición, manejo, ¿no? Traslado, transporte también y disposición final del residuo sólido en el relleno sanitario. Pero en todo esto también la ley menciona de que debe haber eficiencia, de que al relleno sanitario solamente debe llegar lo que realmente ya no se puede reciclar, reducir. Así es, ¿no? así es. Vladimir, sobre este tema, ¿qué es lo que ha pasado aquí en La Paz para que no se dé este proceso de este reglamento que tenemos en la ley 333? A ver, hay varios elementos que hay que analizar, ¿no? Primero, el manejo inadecuado de la basura desde el hogar. Nosotros ahora hemos podido ver que toda esta basura que se ha acumulado en las calles está mezclada entre cartón, papel, botellas, vidrio. Como que a la gente no le interesa reciclar. Sí, no. Y yo digo que tal vez es un tema de concientización por un lado, pero también es un tema de educación. Exacto. Porque yo tengo la experiencia de mis hijos, por ejemplo, en el colegio ya vienen con ese conocimiento, te explican, porque en el colegio se les está dando cierto nivel de formación. Pero todos nosotros deberíamos tener ese nivel de formación mínimo para entender qué es a qué se llama reciclar, a qué se llama reusar, cómo se debe dividir la basura en basura orgánica, basura inorgánica, cuáles son estas, para qué sirven, etcétera, etcétera. Y este es un papel que le corresponde al Ministerio de Medio Ambiente. Esa es una obligación que tiene. En el tema de concientización, en el tema de educación, tendría que coordinar con el Ministerio de Educación para lanzar un plan o políticas de educación ambiental, en todo sentido, no solamente en el tema de la basura, sino en el cuidado del agua, etcétera, ¿no? Entonces, eso está fallando. Porque, por ejemplo, ya hemos visto, tenemos la experiencia de que en algunos lugares de la ciudad existen basureros diferenciados por colores. Sí. No todos saben para qué tipo de basura es cada color. Pero aquí no es el problema, digamos que nosotros sabemos para qué tipo de basura es cada color, utilizamos en base a eso, pero viene el carro basurero y vacía toda la basura así tal y cual y lo vuelve en el carro, y lo vuelve a mezclar y así lo va a botar. No obstante, en el botadero existe cierto nivel de diferenciación y separación de basura entre metales y entre plásticos, pero eso es mínimo. Es un mínimo del manejo que se le debería dar a la basura, porque en realidad ese plástico debería ir a un proceso de reciclaje, por ejemplo. Ese metal también podría reusarse. O sea, hay una política, en otros países, por ejemplo, se maneja mucho este tema. Y como decía, en Alemania, por ejemplo, si bien es cierto que son países altamente desarrollados, pero nosotros también podríamos copiar el ejemplo. En Alemania, por ejemplo, la diferenciación de la basura se hace desde el hogar. O sea, las familias saben cómo tienen que diferenciar la basura, saben el manejo de la basura, dónde tienen que botar. Es más, tienen multas y sanciones. Además, exactamente, hay multas y sanciones en función a que no se cumpla esta separación de basura. Por ejemplo, países como Suecia, por ejemplo, que reciclan casi el 99% de su basura. Es más, están comprando de sus vecinos. Holanda recicla el 85%. Austria utiliza la basura para generar energía eléctrica. Y Austria, por ejemplo, es uno de los países que más demanda basura, justamente porque necesita esa materia prima para generar energía eléctrica. E Italia, que yo imagino que es uno de los países más turísticos, digamos, es uno de los países que mayor cantidad de basura genera a nivel Unión Europea. Ahora, nosotros no estamos lejos de esto. Chile, por ejemplo, el año pasado sacó una ley que prohíbe el uso de bolsas plásticas en mercados y supermercados. Ese es un paso para que nosotros podamos entender la prioridad que tiene el tema ambiental en todos sus aspectos. Nosotros, si ustedes van a un mercado o a un supermercado, la gente se enoja si no se le da una bolsa plástica, ¿no? Con esto lo que me quieres decir es, Vladi, que todo lo que generamos en basura, tanto las fábricas, la industria y las personas naturales que generamos, esto no está siendo manejado adecuadamente por los gobernadores en las distintas instancias, y además de que esto debía estar acompañado, es decir, la educación ambiental en temas de residuos debía estar acompañado también
por la ley coercitiva, las sanciones para que se pueda claro que cumplir. sí. Sí, si estas dos no están cumpliéndose, no se puede, podría... Lo que pasa es que no se cumple desde las autoridades, pues, ¿no? No se cumple desde las autoridades cuando tú le das el visto bueno a una empresa minera china, por ejemplo, que está viniendo a depredar los bosques y está viniendo a contaminar los ríos con su producción minera. Entonces, desde ahí no se está cumpliendo la normativa. Entonces, ¿cómo puedes pedirle a un ciudadano que no bote basura en la calle y pretendas sancionarlo cuando tú mismo no lo estás cumpliendo? Exacto. Ahora, mira, tenemos que tener algunos datos. Por ejemplo, nosotros, ahorita, en estas 2 semanas que ha habido en esta crisis de la basura, se han generado en las calles casi 1.500 toneladas de basura. Sí. O sea, nosotros generamos entre 500 y 600 toneladas de basura por día. Estamos hablando de aproximadamente 50 camiones que van a vaciar la basura al botadero. Es harta basura. Sí. Y es una basura que podría trabajarse. Exacto. Ahora, el botadero tiene aproximadamente 40 hectáreas de extensión, de las cuales 30 hectáreas son usadas para el tema de residuos sólidos y solamente 10 hectáreas para el tema de lixiviados y otro tipo de basura. Orgánicos, exacto. Entonces, imagínense la cantidad de residuos sólidos que nosotros generamos por día. Lo que se necesita es justamente una política seria para que se pueda manejar, reusar, reciclar, este tipo de basura. Ahora, en función al incremento de la población, el incremento de la basura año tras año se va a dar en aproximadamente 7%. Que son parámetros que nos muestran que realmente nosotros generamos mucha basura. ¿La basura que generamos, gran parte es orgánico o inorgánico? Un 70% es inorgánico. Estamos hablando de plástico sobre todo, ¿no? Y mira, yo te digo, ¿no? Sí, nosotros tenemos un dato acá, por ejemplo, de que en La Paz, solamente en La Paz, aproximadamente 100.000 bolsas plásticas se utilizan por día. Wow. Y 3.000 botellas plásticas, esas las llamadas PET sobre todo. Entonces es harto plástico. Y tiene que haber nomás, se necesita una política seria de manejo, de uso, de reciclaje, etcétera, de plástico. Hay otros países, por ejemplo, que trabajan el plástico y lo vuelven plazas, vuelven parques, vuelven carreteras, no sé, ¿no? O sea, sí, he visto y muchas veces lo utilizan también para hacer, como tú dices, parques infantiles, ¿no? Así es, donde claro. Hacen también elementos de plástico que se van a volver a utilizar en hospitales. O sea, hay industrias, y eso es lo que a nosotros nos falta. Industrializar la basura. Ese tendría que ser el objetivo. Como que los rellenos que hacemos nosotros no estamos acompañando con esta industria de... No. En Bolivia no se industrializa nada, y mucho menos la basura. Por ejemplo, ahora yo he escuchado y no solamente para temas de reusar y reutilizar y reciclar, sino también para temas de cuidado sanitario. Por ejemplo, toda la basura que han botado en estas 2 semanas los hospitales, por ejemplo, ¿qué se ha hecho? Se ha molido esa basura, pero el moler la basura no implica que ese nivel de contaminación que tienen haya desaparecido, porque al manipular esa basura, por más molida que esté, aún así tiene sus características contaminantes. Entonces, eso no se ha trabajado, por ejemplo, ¿no? Y esos son temas que debería trabajarse, debería venir desde el gobierno, desde el Estado, a través del ministerio, políticas de manejo de basura y de industrialización, que ese tendría que ser el objetivo final. Entonces, nuestra ley, Vladimir, y vamos a hacer esta segunda parte, nuestra ley está bien realizada, sí. Nuestro reglamento acompaña bien en ese proceso de cómo se debe tratar los residuos sólidos. El tema aquí está, el primer tema, el tema de educación. Ajá. En este tema. El segundo tema está en que el gobierno debe acompañar esto con leyes y normas coercitivas, sanciones para que pueda funcionar. Y la tercera parte, industrializar la basura. Así es, así. Gracias, Vladimir. Nuevamente, muchas gracias.